el informativo de Laboratorio Soluna. Mensajes, consejos y entretenimiento de la mano de la ciencia moderna y el saber popular. El informativo de Laboratorio Soluna. Dirige el doctor Jorge Holguín. A las 9 de la noche, 2 minutos, damos inicio al informativo del Laboratorio Soluna, Voz de la Raza, 1200 de la M, informativo de salud integrativa. Todos los días estamos de lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. En la primera parte del programa siempre hay diferentes especialistas cada día. Y hace más o menos un año, el doctor Edier Velázquez, el doctor Juan Miguel Ruiz nos acompañan con temas que son de interés general, que dan alguna luz, ideas, que ayudan a describir y a visorar, y de pronto con esta comprensión pues se puede cambiar esa actitud y tener algunas herramientas para evitar cierto tipo de enfermedades. Esa es la idea del programa. El programa es completamente educativo, simplemente que se mencionan pues los lugares donde atienden los médicos que aquí participan, los teléfonos, los contactos, obviamente, por si alguien tiene alguna razón de consultar algún interés, pues siempre mencionamos los contactos. Mi nombre es Jorge Holguín y yo soy el director de este magazine de salud. Hace mucho tiempo el Laboratorio Soluna pues trabaja en concordancia, en estrategia con médicos de diferentes especializaciones, porque los laboratorios farmacéuticos pues nos apoyamos en la prescripción y la orientación de los médicos, y por supuesto nosotros fabricamos muchos de los productos que estas tendencias de alguna manera directa o indirecta recomiendan. Wilson Restrepo Cano en el control máster. También quiero recordarles el único número de contacto del doctor Eddie y el doctor Juan Miguel en el municipio de Bello, 319-588-0145, 319-588-0145. Los doctores Eddie y el doctor Juan Miguel son compañeros de trabajo y también de universidad, son médicos de la Universidad de Antioquia, ya aproximadamente 8 años de experiencia después de su graduación, han tenido un gran recorrido y nos han orientado sobre muchos temas que las personas pues han acogido bien, porque la idea es educar, no simplemente como en otro tiempo que solamente era la enfermedad, el paciente y el médico y el tratamiento. Ahora
se involucra, se tiene en cuenta la participación del paciente en el proceso curativo. Muy bien, a esta hora de la noche pues estamos ya compartiendo con estos dos médicos de la Universidad de Antioquia. Doctor Edier, buenas noches. Buenas noches, doctor Holguín. Gracias por su invitación y esperamos que los pacientes, como ya hemos indicado, esperamos que aprendan mucho acerca del tema que le tenemos hoy, que va a ser de mucho interés para las mujeres, para el público en general, pero sé que va a ser un tema muy interesante para las mujeres que nos escuchan el día de hoy. Claro, y para nosotros los hombres, porque si las mujeres enferman, entonces nos toca trabajar y estar pendiente de todo. En cambio, si están bien de salud, ya nosotros podemos alivianar la carga. Doctor Juan Miguel. Doctor Holguín y oyentes, muy buenas noches, ¿cómo les va? Sí, usted está hablando ahorita de cómo los pacientes están buscando una atención más integral del médico. A veces algunos pacientes que han visitado nuestro consultorio dicen, bueno, sí, a mí me vio el especialista y me dice, tómese tal cosa, pero es que yo sigo sin entender mi enfermedad, no he mejorado. Claro. Muchas veces las enfermedades hay que entenderlas porque hay que evitar factores de riesgo, entonces hay que explicarlas. Por ponerle un simple ejemplo, una dermatitis, la crema la cura, ¿cierto?, mientras se la aplique, pero una persona que sigue expuesta a los factores de riesgo que no hubo tiempo de explicárselos en la EPS porque el tiempo es muy corto, pues va a seguir teniendo ataques. Y eso es un solo ejemplo, pero hay muchas otras enfermedades que hay que explicarlas y entenderlas para que no tengan recurrencias. Y esta que vamos a tratar hoy es una de ellas. Claro. Llegan las mujeres con constantes infecciones, se hacen tratamiento, a los 2 meses vuelven con lo mismo. Pero, hombre, ¿por qué? Porque no han entendido la enfermedad y no han, digamos, atacado esos factores o cambiado esos hábitos. Cambiando no solamente tomar medicamentos, hacia la parte farmacológica, sino que hay que casi siempre está asociado algo erróneo en el estilo de vida, que hay que hacer cambio. Anoche ya estábamos anunciando, pues yo en general pues anuncié que infecciones vaginales y algunas enfermedades asociadas como la enfermedad pélvica inflamatoria. Quisiera empezar así por hacer la diferenciación. Y lo que pasa es que esta semana, el día martes, pues vino un médico internista, el doctor Jorge Mario, trató el tema de las infecciones urinarias. Entonces alguien ayer por la tarde me estaba preguntando de qué iban a hablar ustedes hoy. Les dije, no, infecciones vaginales. Lo mismo que trató el doctor Jorge Mario el martes. Yo les dije, no, es esas vías, pero esta es más específica porque es a nivel vaginal propiamente. En cambio, las infecciones urinarias pues cubren una gran cantidad de órganos. Quisiera preguntarles, para diferenciar, porque hay muchos conceptos sobre esto, ¿qué son las vaginosis, qué son las vaginitis y qué es la enfermedad pélvica inflamatoria? Bueno, cuando hablamos de infecciones genitales, a veces las mujeres, en general la población confunde infección urinaria, infección genital o uretritis, por ejemplo, en los hombres. Entonces hay que diferenciar muy bien que una infección urinaria refiere a una infección en las vías urinarias, o sea, por donde sale la orina, y la infección vaginal es otra infección que ocurre directamente en la vulva, en los órganos genitales reproductores, que a veces dan síntomas muy similares, como de pronto ardor al orinar. Entonces se confunden porque pueden dar síntomas similares, de pronto parecidos, pero tampoco pues que sean similares, pero la persona puede referirlos como similares, porque de pronto el ardor es como un síntoma muy frecuente que se puede dar en las dos, tanto infecciones urinarias como vaginales. Pero no, entonces cuando hablamos de infecciones vaginales, con las que vamos a tratar aquí hoy para el sistema reproductor femenino, nos vamos a referir entonces principalmente
vaginitis, vaginosis, enfermedad pélvica inflamatoria. Y estas infecciones normalmente ocurren en mujeres que tienen problemas, alteraciones en las hormonas, exceso de estrógenos, déficit de estrógenos, como puede ocurrir en las adolescentes cuando están apenas regulando sus hormonas, o en mujeres que están ya terminando su etapa reproductiva, en las menopáusicas, perimenopáusicas, o que están en ese ciclo, digamos, por lo de los 50 años, porque se altera el pH vaginal. Y también la mujer en embarazo, porque también hay una alteración hormonal que hace que el pH vaginal se altere, y la fisiología, los cambios del embarazo normales favorecen que la mucosa vaginal cambie. Entonces, al cambian las bacterias normales que hay allí, favoreciendo el crecimiento de las bacterias anormales, que son las que no deberían estar allí. Pero normalmente pues afectaría a mujeres en todas las edades, desde ese que hasta un 85% de las mujeres en toda su vida van a padecer, aunque sea al menos una infección vaginal. Entonces la gran mayoría van a tener infecciones vaginales en su vida, unas muy sintomáticas, unas menos sintomáticas, unas se dan cuenta. Hay mujeres que les dan infecciones vaginales y estas desaparecen por sí solas. Sintieron la molestia, fue muy leve y desapareció, como muchas infecciones, como una infección urinaria, como una infección respiratoria, como una infección de cualquier tipo que puede autorresolverse, pero no siempre es así, entonces tiene que acudir al médico, y normalmente todas las infecciones deberían tener un tratamiento por el médico. Ya el médico le dirá si es de seguimiento, si es de tratamiento antibiótico, si no. Entonces, bueno, las relaciones sexuales se dan tanto en mujeres que tienen vidas, las infecciones vaginales se dan tanto en mujeres que ya iniciaron vida sexual como las que no, porque entonces las mujeres tienden a pensar que si iniciar relaciones sexuales no tendría por qué haber una infección vaginal, y no, las infecciones vaginales no necesariamente tienen que ser enfermedades de transmisión sexual. Varias sí lo son, varias sí tienen que ver pues como con el inicio de vida sexual, pero una mujer que no haya iniciado relaciones sexuales podría tranquilamente tener una infección vaginal y no tener nada que ver con las relaciones sexuales. Claro, en niños, ya pues personas, sí, digamos los niños, cuando hay infecciones vaginales, sí hay que sospechar también que no vaya a ser relacionado con actividad sexual abusiva, que es pues otro tema diferente, pero no quiere decir que no le vaya a dar a un niño de 2, 3, 4, 5 años una infección vaginal. Claro, hay que revisar muy bien que no vaya a ser relacionado con abusos sexuales, porque sí han visto casos, pero bueno, no es el tema pues como profundizar en esto. A cualquier mujer en la edad le puede dar una infección vaginal. Ahora sí, entonces las 3 causas más comunes de infecciones vaginales son las vaginosis bacterianas, que ya les voy a empezar a explicar, vaginosis bacterianas que ocurren un 40 o un 50%, las candidiasis por cándida, que es un hongo, en un 20 o un 25%, y la tricomoniasis, que es por un parásito y es una enfermedad de transmisión sexual. Y nos vamos a otro tipo de enfermedades, que son la cervicitis y la enfermedad pélvica inflamatoria, que ya no son solo en la vagina, sino que ascienden más profundo, o sea, hacia el útero, hacia el cuello uterino, y estas normalmente son por infecciones de transmisión sexual, que aquí tenemos la clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrea, que son las 2 más comunes que causan este tipo de infecciones. Ahora sí hablemos ya entonces para que ya el oyente se pueda ubicar dónde estamos en este tema. Pero cuando hablamos de vulvovaginitis o vaginitis, nos referimos a que hay una inflamación de la vulva, o sea, de la vagina, de los labios vaginales y del introito vaginal, que es la parte donde está, digamos, la piel, y la cavidad interna, que es la parte ya mucosa, la parte húmeda. Entonces todo esto se inflamaría, empezaría picazón, edema, o sea, inflamación,
causado por una infección que normalmente aquí es por la cándida en un 90%, y otro porcentaje más bajito, 5 o 7%, por Clamidia trachomatis, que es un parásito de causa enferma, que es una infección de transmisión sexual, y un porcentaje más bajito, un 1 o 2%, sería una vaginitis que no es por infección, simplemente es por una irritación, una dermatitis, una reacción de la piel y de las mucosas. Pero normalmente las vaginitis van a ser por infección y van a ser por cándida. Están las vaginosis, que entonces de pronto las vaginosis se encuentran muy frecuentemente en la citología cervicuterina que hacen las mujeres. Entonces hacen la citología y en la mayoría o muchas de las citologías van en negativa para malignidad, pero dice sugestiva de vaginosis bacteriana. Entonces hemos amparado del médico, tengo una infección vaginal. Y no, resulta que la vaginosis bacteriana pues está por un cambio en la flora normal de la vagina. La vagina tiene que tener una cantidad de bacterias, y entre estas principalmente los lactobacilos. Cuando de pronto hay prácticas inadecuadas de las mujeres, pues estamos a seguirlo hablando, pues estos lactobacilos disminuyen y empiezan a crecer otros microorganismos, como la Gardnerella, por ejemplo. Entonces, la vaginosis quiere decir que hay un cambio en la microbiota, o sea, la microbiología de la vagina normal, que la vagina no puede ser estéril, tiene que tener bacterias, y se cambia por otro tipo de bacterias que empiezan a causar cambios en el flujo, cambios en el olor del flujo, de pronto cambios en la coloración del flujo, aumento del mismo, pero sin inflamación, a diferencia de la vaginitis, que es una inflamación de la piel, de la mucosa. Perdón, no se necesita necesariamente un tratamiento farmacológico. Cuando hay una vaginosis, no, lo que pasa es que la vaginosis tiene que tener el diagnóstico por el médico. En la citología se sugiere vaginosis por Gardnerella. Pero uno le pregunta a la paciente, ¿usted tiene algún cambio en el flujo? Pica, le arde, el flujo es de mal olor, es verde, amarillo. No, yo no siento nada, no requiere tratamiento en este caso, pero tiene que ser con la visita médica, donde uno le dice si requiere o no. En el caso de las vaginosis únicamente, todo lo demás que voy a seguir hablando, sí requieren tratamiento obligatoriamente. Pero para que se requiere el tratamiento, no, de todas maneras tiene que ir a la cita con el médico. Entonces no hay manera de que la persona diga, no, los médicos dijeron que vaginosis por Gardnerella no se trata. No. Ya uno determina si sí o si no. Pero esta daría la oportunidad de pronto de no requerir un tratamiento, dependiendo ya del interrogatorio médico que le va a hacer uno. Todo es por parte del médico. El paciente nunca se va a autodiagnosticar ni a definir si requiere tratamiento o no. Esto es solamente en modo informativo para que las personas más o menos entiendan por qué se toman unas conductas, por qué otras y así. Doctor, seguimos entonces con la cervicitis, que la cervicitis, como dije ya, la cervicitis es cuando ya empieza la infección a ascender, ya pasa de la vagina más profundo y llega al útero. Al fondo de la vagina está el útero. El útero empieza con el cervix, el cuello, como el cuello de una botella. Allí llegan bacterias que normalmente son por infecciones de transmisión sexual y lo inflaman. Entonces ya es un flujo vaginal muy abundante. El flujo no es solamente en la vagina, el flujo ya viene desde adentro, desde el cuello. Ya de pronto puede haber fiebre, ya el flujo puede ser más bien no tanto blanco, amarilloso, sino que ya tiende a ser purulento, sanguinolento, un olor ya extremadamente fuerte. Y cuando ya esta infección asciende más, llega a lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria, ya no solamente compromete el cuello del útero, sino que ya más adentro compromete todo el útero completo, trompas de falopio, ovario, y estas infecciones cuando no se tratan pueden incluso causar una bacteremia, o sea, ya la infección ya se hace sistémica, de otros órganos, va a la sangre. Entonces digamos que están como el tipo de infecciones en los órganos genitales femeninos que pueden haber vaginitis, vaginosis, cervicitis y la enfermedad pélvica inflamatoria.
eso va a ser lo que va a presentar una mujer en este tipo de infección. Correcto. Doctor Edier, la audiencia es variada. Yo sé que no está por demás, por ejemplo, como describir cómo está formado el aparato reproductor femenino, ¿verdad? Para tener una idea, pues el lugar se sabe dónde, pero todo el aparato reproductor femenino, ¿de qué componentes tiene? Doctor Holguín, yo voy a tomar esta correcto, sí, está bien. Yo soy el que suelo ubicar a los pacientes en la geografía del cuerpo. Exacto, efectivamente. El doctor Edier tocó varios temas muy importantes. Habló de vulva, habló de vagina, habló de útero, por ahí habló un poco de vejiga, pero no son términos intercambiables. La vulva es solamente la parte externa, ¿cierto? Lo que comprenden los labios mayores, los labios menores y el clítoris, la parte externa. Y la vagina propiamente dicha es el conducto, la tubería, pues, que tiene un revestimiento fibromusculoso, que tiene el introito, que es como la entrada, y luego tiene el vestíbulo, que es como la tubería interna, ¿cierto? Esta tubería tiene pues varias funciones. Una de ellas es ser el canal del parto, otra de ellas es permitir las relaciones sexuales, y otra función importante es que es el conducto excretorio. Por ahí sale el producto de la menstruación y de la orina. Entonces, ¿qué relaciones tiene esta tubería? En el aspecto posterior tiene la parte final del intestino, que es el recto, y eso tiene unas implicaciones muy importantes en lo que tiene que ver con la flora bacteriana de esa zona. Y en la parte superior, en el techo, tiene lo que ya mencionábamos, que es el cuello del útero, que es como la última porción del útero por donde sale el bebé y la menstruación y todo lo que va a salir de ahí. Y también tiene en su aspecto superior la vejiga, porque en la vagina hay una abertura que es el meato urinario, que es la parte final de la tubería que sale de la vejiga, que es la uretra, que transporta la orina. Entonces esta tubería tiene una medida más bien uniforme, que es entre 7 y 12 centímetros de larga, la mayoría entre 8 y 11, entonces no es que haya unas grandes y otras pequeñas, no, es más bien uniforme. Y hablar de un ancho es muy difícil, porque es muy elástica, tanto así que por ahí cabe un bebé, ¿cierto? Porque eso se ancha y luego vuelve a su tamaño natural, por ahí caben después muchas cosas, ¿cierto? Bueno, la vagina también necesita lubricación. ¿Y para qué lubricación? Pues para el acto sexual y para todas las funciones que debe pues tener la región. Y para ello cuenta con las glándulas de Bartolino y también el mismo epitelio, es decir, el mismo revestimiento de la tubería, digamos que tiene unas células que drenan un líquido que permite que esté lubricada, y también en el cuello del útero se encuentran estas células. Entonces, como le explicaba el doctor Edier Velázquez, esto tiene una microbiota bacteriana. ¿Qué es microbiota? Es un ecosistema, un medio ambiente propicio para que hayan unos microorganismos buenos que mantengan una estabilidad allá adentro. Entonces, este ecosistema cambia con las hormonas sexuales, particularmente la progesterona, la folículo estimulante y el estrógeno, que ya habíamos tocado en alguno de los otros programas. Entonces, recordemos que las niñas todavía no tienen muy altos estos niveles hormonales, entonces el pH vaginal es más bien alto, ¿cierto? Recordemos que el pH mientras más alto es más básico y mientras más bajo es más ácido. Cuando en la edad reproductiva estas hormonas sexuales van para arriba, el pH va para abajo. Entonces en una mujer en edad reproductiva hay pHs de 3.8 a 4.4, es decir, ácidos. Y
cuando ya la mujer deja de estar en etapa reproductiva, las hormonas sexuales caen. En la posmenopausia nuevamente el pH va para arriba, es decir, deja de ser tan ácido y va de 6.5 a 7%. Entonces, la microbiota normal, es decir, en este medio ambiente vaginal, predominan los microorganismos aerobios, es decir, que se benefician del oxígeno, particularmente los lactobacilos. Entonces, aquí es donde explicamos que todos esos cambios o malos hábitos que alteren el pH o que maten ciertos microorganismos como estos lactobacilos van a permitir que crezcan y que se desarrollen, digamos, microorganismos que no son normales ahí, y eso es lo que produce sintomatología. Quisiera hablar un poquito también de la parte de los órganos reproductivos, porque hablamos mucho del útero, y el útero es la parte que está en la cúpula vaginal, o sea, en el techo. Entonces, este útero tiene, digamos que es un órgano del tamaño de un aguacate más o menos, que tiene unas proyecciones que son las trompas de falopio que terminan en un ovario a cada lado. Entonces, un ovario derecho y un ovario izquierdo. Entonces, digamos que cuando hay una infección, esto es capaz de subir por el cuello del útero en algunos casos, produciendo una infección que pasa a las trompas de falopio y a los ovarios e incluso a los anexos que hay alrededor de los ovarios, es decir, las membranas que hay en esta región, y en algunos casos puede pasar a cavidades hacia atrás, es decir, puede afectar incluso recto. Y es ahí donde se habla de enfermedad pélvica inflamatoria. Cuando hay una infección tan grande que es capaz de subir por todos estos órganos, entonces ya estamos hablando de una situación más grave, porque gracias a Dios la mayoría de las infecciones se circunscriben en lo que es la tubería, ¿cierto? Pero entonces ya hablaremos un poco de factores que pueden llevar a que estas infecciones sean más graves y incluso potencialmente mortales. Podemos hablar, doctor Edier, de factores de riesgo para las infecciones vaginales. Bueno, los factores de riesgo son, yo creo que aquí les va a quedar claro a las mujeres ya lo que no deben hacer. Son los factores de riesgo van a ser muy fáciles, muy sencillos de que las mujeres entiendan por qué no se debía hacer, cosas que hacen con mucha frecuencia. Bueno, los principales factores de riesgo para las infecciones vaginales, digamos que son las mujeres en edad reproductiva que ya iniciaron vida sexual, aunque como ya expliqué inicialmente, no necesariamente tienen que tener relaciones sexuales para tener una infección vaginal. Si son enfermedades de transmisión sexual, sí tiene que haber relaciones sexuales. Pero como ya mencioné, como todas no son de transmisión sexual, entonces puede ocurrir. Entonces, los factores de riesgo que tenemos para la vaginitis, vaginosis y las enfermedades de transmisión sexual como la cervicitis y la enfermedad pélvica inflamatoria. Relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales. Las relaciones sexuales, además, sin uso del condón también favorecen entonces ya las enfermedades de transmisión sexual. Pero las relaciones sexuales, a veces con el uso del condón, también van a favorecer porque hay una transferencia de microorganismos de afuera hacia adentro, se mueve. Entonces esta movilización de microorganismos, a veces en un ambiente favorable para crecer microorganismos que no deberían estar allí, causan la infección. ¿Cómo qué? Una disminución del pH vaginal. La vagina tiene que tener un pH ácido entre 4 y 4,5. ¿Por qué se altera este pH? Por los estrógenos, el déficit de estrógenos, el exceso de estrógenos también, que ocurre en el embarazo, en las mujeres cuando están en su adolescencia desarrollando su sistema hormonal femenino, y en las mujeres peri y posmenopausia, que también tiene una alteración hormonal. Claro. Pero en general en todas las mujeres podría haber una alteración del pH también. ¿Por qué? Por las duchas vaginales, el uso de jabones
en los genitales, que no debería ocurrir, y si se hiciera debería ser con un jabón de pH ácido y no un lavado exhaustivo, sino algo muy suave, porque el pH se va a alterar. Incluso recomienda hacer lavados con agua con vinagre, una cucharada de vinagre en 1 litro de agua, y hacer lavados con esta agua con ácido acético, porque va a favorecer el pH vaginal ácido. Otra de las malas costumbres que tienen las mujeres es utilizar, luego de que termina su periodo menstrual, utilizar los antibióticos vaginales. Entonces bien que porque se sienten más limpias, que sienten que después de que termina su periodo menstrual se sienten contaminadas, sucias, en fin, dicen varias cosas, pero no se pueden utilizar antibióticos cada mes luego de la menstruación, porque cuando hayan uso de antibióticos en forma deliberada, no prescrita por el médico, se acaban con todas las bacterias que tienen que haber en la vagina, principalmente, como ya mencionó ahorita, los lactobacilos, que son los que juegan un papel importante, matan los lactobacilos. Los lactobacilos producen ácido láctico que mantiene el pH precisamente entre 4 y 4,5. Pues se aplican su óvulo, matan los lactobacilos y empiezan a crecer otras infecciones. Entonces dicen, pero ¿por qué si yo me estoy aplicando unos óvulos antibióticos me están dando infecciones? Que le han llegado a la consulta así, y les dicen, no, pues precisamente porque se están matando las bacterias, que tiene que haber ahí bacterias, pero ¿cómo que bacterias? Es que yo no quiero tener bacterias en la vagina. Pues no es que no quiera, es que tiene que haber unas bacterias en la piel, en la boca, en el intestino, en la vagina, en muchas partes tiene que haber bacterias que son normales, tienen que convivir con el ser humano, con los seres vivos en general. Entonces, por eso el uso de antibióticos de esta manera no se debe. El uso de antibióticos también, cuando la persona siente que le da una gripa, que le dio un dolor en la garganta, que le dio una infección en la piel, que no sabe si es una infección, y van para la farmacia a tomar un antibiótico que le mandó el farmacéutico, o incluso si el que se lo ordene el farmacéutico, van y se compran cualquier antibiótico que crean, se lo toman y con frecuencia están tomando antibióticos. Eso también genera, obviamente el antibiótico tiene un efecto en todo el organismo, y entre estos va a hacer efecto también en las bacterias que hay en la vagina. Claro. Entonces, duchas vaginales, consumo de antibióticos orales, uso de los antibióticos vaginales, las relaciones sexuales con protección, sin protección, son los principales factores de riesgo. Las mujeres embarazadas tienen un riesgo alto de infecciones vaginales, y normalmente una mujer en embarazo se va a mantener durante su embarazo realizándose varios tratamientos para infecciones vaginales por el médico. Le van a mandar flujos vaginales a repetición. ¿Por qué? Porque son factores de riesgo para abortos, partos prematuros y bebés con bajo peso al nacer. Las pacientes con enfermedades autoinmunes, con enfermedades que afectan el sistema inmunitario, van a ser más propensas a tener infecciones vaginales, porque obviamente el sistema inmune está débil. Las mujeres diabéticas, pero las diabéticas que no tienen un control, porque no todos los diabéticos van a tener riesgo de infecciones, principalmente los diabéticos que no están bien controlados. Uso crónico de esteroides, personas que toman esteroides con frecuencia tienen frecuentemente van a padecer infecciones vaginales, entre muchas otras infecciones en todo el organismo. Bueno. Las duchas vaginales que son muy frecuentes en las mujeres son felices realizándose duchas vaginales, eso barre con toda la flora bacteriana. El dispositivo intrauterino es un método de planificación que se ha visto que a veces favorece la aparición de infecciones vaginales, pero no es que las mujeres no puedan utilizar un DIU, no. Sí se puede utilizar, pero hay mujeres que desafortunadamente, como cualquier dispositivo médico, como cualquier medicamento, puede caerle mal a una persona o causarle el efecto deseado. Y hay unas pocas mujeres, un porcentaje muy bajo, de que el dispositivo de cobre intrauterino o el que es hormonal, cualquiera de los dos, van a favorecer las infecciones. Entonces habrá que retirarlo cuando las infecciones son a repetición, no a la primera infección.
La mala higiene también es una causa de infecciones vaginales, entonces el exceso de higiene es una causa y la falta de higiene es otra causa también. Entonces todo tiene que ser muy medido, ni mucho, ni extremado, ni tampoco pues la falta de higiene. Doctor Edier, antes de continuar con el tema de las infecciones vaginales, quería recordarle que ustedes son médicos de la Universidad de Antioquia y que están trabajando ya de manera independiente en el municipio de Bello, Parque de Bello, en el edificio San Ignacio, diagonal a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, ahí entrando por la rampa de Droga La Rebaja, tercer piso, pero es pocas escalas, en el consultorio 307. Las personas interesadas en una consulta, mayor información, el 319-588-0145, 319-588-0145. Quería preguntar qué tipo de infecciones vaginales en general hay. Sí, doctor Holguín, vamos a hablar particularmente de las 4 más comunes, que son la bacteriana, la de hongos, la de parásitos, y vamos a hablar de una cuarta así someramente, que es la clamidia. Entonces, vamos a hablar inicialmente de la bacteriana, que se produce por una bacteria anaerobia, que es la Gardnerella, y esta se produce porque a veces hay cambios drásticos en el pH vaginal, como ya lo hemos explicado. No es necesariamente una enfermedad de transmisión sexual esta, sino que la Gardnerella, cuando el pH es adecuado, está en unos niveles bajos, porque predominan, como decía, los lactobacilos, que son las bacterias aerobias, es decir, que se favorecen del oxígeno. Los cambios de pH entonces hacen que esta Gardnerella vaginalis, que es el nombre de la bacteria, crezca desproporcionalmente. Y lo que va a causar es un flujo blanco o blanco grisáceo maloliente. ¿Qué pasa con la Gardnerella vaginalis? Que hasta en el 50% de los casos es asintomática. ¿Y cuándo se descubre entonces? En citologías. Entonces, mujer que va a hacerse la citología y el diagnóstico es citología normal o anormal, como sea, pero en un reporte aparte dicen se encontró la bacteria Gardnerella. En ese caso es mejor tratarla para evitar posteriores complicaciones, aunque sea asintomática. La otra mitad de las mujeres experimentarán entonces los síntomas que tienen que ver con el exceso de flujo y mal olor, que son cosas muy incómodas tanto para ella como para su pareja. Por supuesto, en este caso también hay que tratarla, ya hablaremos más adelante de cuál es el tratamiento, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a las infecciones vaginales por hongos, y es que en la vagina también vive el hongo Candida albicans. Este hongo, tal como la Gardnerella, en situaciones normales está viviendo ahí, pero en cantidades bajas. Nuevamente, entonces, todas estas malas conductas que hacen que el pH cambie, o tratamientos antibióticos que matan las bacterias que deberían estar controlándolos, entonces hacen que estos crezcan en gran proporción. Estos hongos, cuando están en gran número, sí suelen ser más sintomáticos que la Gardnerella, es decir, ya la mujer ya tiene síntomas casi en todos los casos. Recordemos que las infecciones por hongos son entre el 20 y el 30% de las veces que se dan en casos de vaginosis. El flujo en este caso es más grumoso, se describe médicamente que es como un yogur o como queso crema o queso cortado, porque es un flujo blanquecino más espeso. Este flujo sí suele dar mucha rasquiña, y este flujo también por hongos se confunde mucho con infecciones del tracto urinario, porque también da dolor a las relaciones sexuales y también a veces da una sensación de quemazón, y puede por esta sensación de quemazón confundirse con ardor para orinar. A veces los hongos también producen lesiones externas en la vulva,
Entonces esta es la candidiasis. Ya mire usted que ya, aunque los flujos ambos son blancos, hemos detectado ya varias diferencias entre una y otra, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a pasar a las infecciones de parásitos. Parásitos, sí. Y el parásito que se da acá es la tricomona, que es un parásito unicelular. La tricomona, esta sí no tiene por qué vivir ahí, ni siquiera en números bajitos. La tricomona siempre es anormal. Entonces, ¿esta cómo se transmite? Esta sí es de transmisión sexual, ¿cierto? Esta no solo requiere que haya cambios de pH, sino que requiere que el hombre la contagie, o la mujer, o lo que se haya insertado la mujer ahí que lo contenga. Entonces, ahí sí requiere una fuente externa, ¿cierto? Aquí quiero aclarar que el hombre a veces es portador de la tricomona, pero en el hombre la tricomona no hace gran cosa. Es decir, cualquiera de los hombres que estamos hablando aquí se podría hacer un examen y alguno de nosotros podría tenerla, pero nunca sentimos nada. Lo único que hacemos es infectar a otra mujer con ella, ¿cierto? Lo que produce el flujo de la tricomona es que es muy abundante, pero es diferente en características. Es amarillo verdoso, este ya no es blanquecino. También es muy maloliente y suele dar mucha rasquiña. Entonces ahí vemos las tres principales infecciones como tienen muchas diferencias en cuanto a su etiología, es decir, su origen y su presentación. Por supuesto, en cuanto a su tratamiento también hay grandes diferencias entre una y otra. Es diferente, sí. Sí. Y luego pasamos a la clamidia. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual. La clamidia es una bacteria. ¿Qué quiero decir respecto a la clamidia? Esta bacteria en los hombres, como las tricomonas, no hace gran cosa, pero en las mujeres sí. En las mujeres puede dar dolor en las relaciones sexuales y puede dar también mucho ardor para orinar y mucho flujo. Entonces a veces pasa una cosa: una mujer que tiene mucho ardor para orinar y que tiene flujo, pero no mejora con los tratamientos normales para hongos, parásitos o infecciones urinarias, puede que entonces tenga una clamidia. ¿Y qué pasa con la clamidia? Que a esta le gusta mucho subir por el útero, y que cuando está maltratada puede dar la enfermedad pélvica inflamatoria. Y esto es que sube por el útero, llega a las trompas de falopio, ovarios, y esas son las mujeres que a toda hora les duele el útero, les duele bajito, y que son con flujo. No es ni parásito, no es ni cándida, no es la garnerela, no es una infección urinaria, no será que es una clamidia. En las mujeres la gonorrea no da tantos síntomas, en los hombres sí, pero vale la pena mencionarla como otra enfermedad que podría causar estragos, aunque no es tan común en ellas. Ahí básicamente, doctor Holguín, hemos hablado de algunos de los casos. ¿Qué síntomas en general pueden sentirse así? Como una información general, lo más importante. Claro, aquí los síntomas ya se mencionaron, pues como todos para cada una, pero sí, una mujer lo tiene una infección vaginal, y lo primero que se trae es de la picazón, el ardor, la sensación de quemazón en los órganos genitales, en la vulva, o sea, en la parte externa, de pronto hacia adentro no sienten mucho, pero digamos que en la cavidad vaginal pueden sentir picazón, ardor, dolor con las relaciones sexuales, sangrados, a veces incluso sangran fácil, entonces es por infección, ¿no? Dolor abdominal, fiebre, molestias bajas, inespecíficas, que a veces pueden confundirse con infecciones urinarias. El ardor para orinar, que a veces el ardor para orinar no siempre es infección, no siempre es enfermedad infecciosa vaginal. Entonces por eso hay que hacer la revisión médica para poder definir si lo que tiene es una infección vaginal o si es una infección urinaria. Y llegamos ahí. Estas dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos que crea mucha confusión? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Lo que pasa es que cuando se tiene una infección urinaria, uno primero mira, bueno, la infección urinaria normalmente la mujer
puede tener un dolor bajito también, igual que una enfermedad pélvica inflamatoria o una cervicitis. Pero además de la disuria que es el ardor para orinar, el ardor para orinar se presenta normalmente al final de la micción, o sea, al final de orinar. Cuando es por infección vaginal, normalmente el ardor es al inicio de la orina, entonces arranca a orinar y empieza a sentir el ardor. Normalmente es de infecciones vaginales. Lo que pasa es que la medicina no es una ciencia exacta, entonces a veces no es tan exacto, pero normalmente es como un punto como para uno empezar a diferenciar. Claro. A veces hay dolor en la espalda, a veces la orina es con sangre, pero una infección vaginal, si está sangrando, si tiene un flujo muy feo, con mucho color, de pronto la mujer orina y se puede teñir con el color del flujo. Entonces, eso es necesario que es como una revisión médica, no solamente pues como con lo que uno diga, lo que lean en internet, porque en internet leen muchas cosas, pero el médico es el que define al fin qué decir, lo uno, lo otro, que no es ninguna de las dos. Doctor Juan Miguel, ¿qué otra diferencia hay usted entre una infección urinaria y una infección vaginal? Doctor Holguín, inicialmente pues los agentes causales, ¿cierto? Estos agentes que yo mencioné, la cándida, la gardnerela, la tricomona, la clamidia, lo que dan es vaginitis, ¿cierto? Es decir, afectan un órgano diferente, que es la vagina y la vulva. En cambio, los organismos que mencionamos aquel día, la Escherichia, el ureaplasma, el proteus, lo que afectan es la tubería urinaria, es decir, riñón, ureter, vejiga, uretra, ¿cierto? Primera grandísima diferencia. Sí. En cuanto a las causas, a ver, se han establecido como unos diferenciales de qué puede atribuírsele o qué puede achacársele más a infección urinaria o a vaginosis. En este caso coinciden en dos causas que puedan dar en ambas, que son la disminución en las defensas y la ropa ajustada. Es decir, estas dos causales pueden causar tanto vaginitis como infecciones urinarias. Sin embargo, la falta de hidratación o el aguantarse las ganas de ir al baño lo que dan es infecciones urinarias más no vaginitis. Es decir, aguantarse las ganas de orinar no tiene nada que ver con nuestro tema de hoy. Y la falta de hidratación pareciera que tampoco, aunque este punto de la hidratación es algo discutible y le voy a decir por qué. Recuerden que yo les decía que en el aspecto posterior de la vagina está el recto. Entonces, cuando hay una poca hidratación, suele haber constipación, es decir, suele haber materia acumulada en el intestino. Entonces a veces se traslocan bacterias de recto a vejiga o recto a vagina. Si bien esto afecta más en infecciones urinarias, esta traslocación de bacterias pudiera alterar en algo también el microambiente vaginal. Pero entonces no es muy establecido si la hidratación afecta también la vaginosis o no. Este es un punto complicado, pero dejémoslo en que afecta más la falta de hidratación en infecciones urinarias. ¿Listo? Claro. Y vamos a hacer también una diferencia entre sí en los síntomas, porque hay unos síntomas que sí se comparten, como lo explicábamos, en algunos casos de agentes causales se comparte la dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales, y se comparte la disuria. Explicábamos que el hongo cándida albicans y la clamidia pueden dar ardor para orinar, lo cual es muy típico en la infección urinaria. De hecho, la grandísima mayoría de infecciones urinarias lo dan, pero la infección urinaria no da flujo. Y también en las infecciones vaginales, las vaginitis que estamos hablando hoy, no suele haber fiebre. Si hay fiebre y se sospecha que no es una infección urinaria y hay flujo, entonces tendríamos que sospechar la agravación de la vaginitis, que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Y otra cosa que no se encuentra en el tema de hoy, más sí en la infección urinaria, es la poliaquiuria, que es esa necesidad de estar cada rato yendo para el baño.
cada 5 minutos orinando, eso es de infección urinaria, no es de vaginitis. Y también la sangre en la orina, porque recuerden que son tuberías diferentes. ¿La sangre en la orina es propia de? Es propia de infección urinaria, más no de nuestro tema de hoy, porque es una tubería diferente. Claro que también hay otras causas de hematuria, por supuesto, que son problemas renales, cálculos, pero siempre que hay sangre en la orina, la tubería es diferente. Y a veces, doctor Holguín, aquí vamos a hablar un poquito, que la mujer debe identificar en cuándo es el momento del sangrado, porque también hay problemas uterinos que hacen salir sangre por ese conducto. Entonces es muy importante que la mujer sepa diferenciar que el sangrado es al orinar y que no sea un sangrado espontáneo, porque de ahí se desprende la diferencia que hay en el diagnóstico. ¿El flujo es más común, es propio de la infección vaginal? Sí, en una infección del tracto urinario no tiene por qué haber flujo, porque en la tubería urinaria no hay flujo de ningún tipo. El flujo solo está en el tubo vaginal. Ahora ya hablemos de las complicaciones que pueden venir de las infecciones del sistema reproductor femenino. Claro, las infecciones vaginales pueden tener complicaciones variadas. Empecemos con las complicaciones, digamos, que afectan más la calidad de vida de la persona, de la mujer, que es cuando son vaginitis complicadas, y son aquellas, por ejemplo, las que son recurrentes, cuando empiezan a presentar más de 4 episodios de vaginitis en un año, y empiezan a tener 4, 5, 6, 7, y se le da un tratamiento, y se le mejora, o incluso no mejora, y no está teniendo el tratamiento y ya está empezando nuevamente. Afecta la calidad de vida de la mujer de una manera impresionante, porque los síntomas de una vaginitis son muy intensos. Afecta tanto la salud física como psicológica, como la salud sexual, la salud reproductiva de la mujer. En mujeres con diabetes mal controlada también tiende a haber una vaginitis por cándida importante, de difícil tratamiento, muy frecuente. Los antimicóticos no le sirven o le funcionan muy poco. En mujeres con inmunosupresión, con consumo de esteroides crónicos, también ocurre unas vaginitis muy similares a las diabéticas, muy frecuentes. El tratamiento no funciona adecuadamente, y lo que ocurre es que cuando hay inflamación sucesiva, se repite mucho, esta mucosa empieza a tener una hiperreactividad, por decirlo así, y entonces se va generando ya como una inflamación crónica. Entonces puede que no tenga la infección, pero igual ya va a sentir una sensación incómoda en los genitales, de pronto de pesadez, de quemazón, de calor, así no tenga una infección propiamente. Y están las vaginitis que de por sí así no tengan ninguno de estos riesgos, son vaginitis complicadas, simplemente porque tienen otro tipo de cándida que no es la cándida albicans, sino otro tipo de cándidas que son resistentes al tratamiento. Entonces se le da tratamiento para una candidiasis común con la cándida albicans y resulta que no es esa, sino que es otra. Por eso el tratamiento tiene que darle el médico, porque entonces la paciente empieza a tener infecciones vaginales y le mandan el tratamiento para la vaginitis común y no le sirve o medio funciona. Lo que está haciendo es empeorar más el cuadro clínico. Pero cuando van del médico, entonces uno tiene que mandar ya unos exámenes, puntivos incluso, para buscar el tipo de hongo que está causando la infección. Entonces donde el médico se da cuenta que el resultado, que ese no es el tratamiento, que necesita otro tratamiento más potente, otro tratamiento diferente, y la mujer gastando plata, energía y su salud afectándose todos los días más, y no le ha dado el tratamiento que era. ¿Por qué? Porque se recetó la vecina, la amiga de la farmacia. Otras complicaciones que hay que se dan es en las mujeres embarazadas. En las mujeres embarazadas las infecciones vaginales son peligrosas, al igual que las infecciones urinarias. Pueden generar partos prematuros, abortos, amenazas de partos pretérmino, bebés con bajo peso al nacer,
infecciones neonatales graves por la infección. Entonces una mujer embarazada, una infección vaginal, infección urinaria, es un tratamiento que hay que darse prácticamente con urgencia. La dispareunia es otro de los síntomas que una de las complicaciones que puede dar las infecciones de infecciones vaginales. De tanto a la infección, pues se crea una inflamación crónica y cuando va a tener relaciones sexuales el dolor es intenso. Se le afecta la vida, la calidad de vida de una manera impresionante por este mero hecho. Ya la vida de pareja se daña, no es capaz de tener relaciones sexuales, si las tiene son intensamente dolorosas. El dolor pélvico crónico es otra de las complicaciones que traen las infecciones vaginales cuando no son tratadas o cuando son infecciones severas. Y hay muchas mujeres que mantienen con dolor pélvico crónico. La mujer que mantiene dolor pélvico crónico, la calidad de vida se deteriora de una forma impresionante, un dolor pélvico crónico se llevó la vida a la mujer. Claro, tiene tratamiento, pero a veces no le encuentran el tratamiento. Un dolor es algo supremamente incómodo para una mujer y más si es en la pelvis. Un dolor parecido al de la endometriosis. La endometriosis también puede venir de una enfermedad pélvica inflamatoria. Se genera una tanta inflamación en los órganos genitales que empieza a generar cicatrizaciones excesivas, adherencias, y entonces también viene un dolor crónico por endometriosis, por cicatrizaciones, de inflamaciones excesivas no tratadas. Otra complicación es la infertilidad. Con la enfermedad pélvica inflamatoria hay un riesgo alto de infertilidad. Ocurre infecciones de transmisión sexual y la mujer ya es incapaz de reproducir, de tener hijos. ¿Se afectan que los ovarios? Sí, se inflama tanto todo eso, las trompas de falopio, los ovarios, el útero, que ya no es capaz de fecundar un óvulo, del espermatozoide de fecundar el óvulo en la mujer. Y si lo fecunda, no es capaz de tener el crecimiento que da lugar a que crezca un feto y se forme el bebé. Se afecta, por la misma inflamación que ha tenido. Se afecta la fábrica. Claro. Y también se pueden causar infecciones ya cuando hay una enfermedad pélvica inflamatoria, una vaginitis no, pero una cervicitis, una enfermedad pélvica inflamatoria no tratada puede dar lugar que la mujer tenga una infección sistémica, que es cuando tiene fiebre, que ya la infección ya no queda contenida ahí, sino que ya va a la sangre y puede causar cuadros severos, incluso la muerte también. Esas son como las complicaciones, sí, señor. las principales complicaciones de las infecciones vaginales en una mujer. Correcto. Una infección del sistema reproductor femenino puede convertirse en un momento determinado en una urgencia. Sí, así es, doctor Holguín. En el útero no tiene por qué haber ninguna de estas bacterias, ¿cierto? Por eso es que el cuello del útero se mantiene cerrado. ¿Cuál es el gran riesgo de las mujeres embarazadas o las mujeres que han tenido varios bebés? Que a veces el útero el cuello del útero está un poco abierto, o por manipulaciones, por exámenes, etcétera, y permitiendo que algunas de estas bacterias tomen su rumbo ascendente. No ascienden hacia la vejiga, sino que ascienden hacia el útero. Entonces del útero se van extendiendo a las trompas de falopio, a los ovarios y sus tejidos adyacentes, haciendo un gran daño en todos los tejidos circundantes. Entonces, recordemos que hay muchos agentes causales. Muy bien, estamos... Sí. Como clamidia sí, clamidia más que nada. Y las urgencias, ¿cuáles son? Cuando el dolor es muy severo. Hay mujeres que tienen un dolor en el vientre bajo constante, pero es un dolor que es controlable. Cuando ya la severidad es intensa, es mejor que vayan a urgencias. Como hay tanta inflamación en los tejidos, específicamente en el cuello del útero, también puede haber sangrado postcoito, es decir, cada relación que tiene son sangrando, y muchas mujeres que me están escuchando se identificarán. Y también pueden haber desarreglos en el ciclo menstrual, es decir, que sangran o en gran cantidad o interciclos, es decir, que sangran más seguido de lo normal.
Esto es por todas las alteraciones e inflamaciones crónicas de los ovarios, ¿cierto? También la descarga es anormalmente grande, anormalmente abundante. ¿Cuál sería la urgencia aquí? Que les hubiera fiebre. Recordemos que una de las diferencias entre infección urinaria y vaginitis normal es que las vaginitis no dan fiebre, solo darían fiebre cuando ya hay una infección más extensa, que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Y otra de las causas que nos llevaría a aconsejarle a una mujer en la que sospechamos este problema a ir a urgencias es las náuseas y el vómito, porque estos son síntomas que me hablan de que ya hay una enfermedad extendida de manera sistémica. Recordemos que cuando una de estas bacterias hace una reacción en la sangre exagerada, puede sobrevenir la muerte porque viene la sepsis. Entonces, son infecciones tan comunes que no pensaríamos que fueran a llevar a un cuadro de urgencias, pero cuando se dejan avanzar, miren ustedes que sí. Y en general el tratamiento, ¿en qué consiste? Bueno, el tratamiento para estas infecciones, pues no vamos a mencionar aquí los tratamientos, porque obviamente eso debería favorecer la... No, en general, o sea, por ejemplo, farmacológico, así... correcto. Entonces, bueno, hay unas infecciones que a veces no van a requerir tratamiento, como algunas... cuando hay vaginosis se trata, pero cuando hay Gardnerella solamente y no hay vaginosis, o sea, cuando hay síntomas en el flujo vaginal, eso se refiere a la vaginosis, cambios en el flujo, en el olor del flujo, en la consistencia del flujo, y uno ve que es solamente por Gardnerella, y uno está haciendo el interrogatorio de que no hay síntomas, de que absolutamente no hay ningún cambio en el flujo, de que no hay ningún factor de riesgo para desarrollar una infección, uno puede ser ese paciente. No, tratamiento no. Pero en las demás infecciones, todas las otras que mencionaron, hay que dar un tratamiento. Entonces los tratamientos normalmente pueden ser tópicos, intravaginales, o sea, en cremas, en tabletas, o en óvulos, o también puede ser oral, tomadas, tabletas tomadas, cápsulas tomadas, y medicamentos para los síntomas también, cuando los síntomas son muy fuertes, cambio en medicamentos aplicados para aumentar como los estrógenos. A veces uno indica estrógenos conjugados en este paciente después del tratamiento, por ejemplo, unas posmenopáusicas, que tiene un bajón de estrógenos, se hace que la mucosa vaginal, que toda esta área de la vulva se reseque, se ponga friable, o sea, muy fácil puede causar una herida, una erosión que favorece la entrada de bacterias. Pero básicamente son antibióticos y antifúngicos. Básicamente son los tratamientos. Cuando hay una enfermedad pélvica inflamatoria, requiere unos antibióticos ya que pueden ser tomados, pero cuando la enfermedad pélvica inflamatoria ya causó mucha fiebre, mucho malestar, porque uno ve que el antibiótico tomado en la casa es difícil para esa persona por condiciones sociales cualquiera, hay que hospitalizar a la mujer y que darle un tratamiento intravenoso. Aquí hay que aclarar que es muy importante identificar el agente causal, que aunque uno vea que las características del flujo sean tales o tales, es mejor no hacer el tratamiento a ciegas, es decir, que el tratamiento sea guiado por el microorganismo identificado, ya sea a través del directoigram de flujo o en algunos casos de la citología, o si es clamidia puede ser a veces en pruebas sanguíneas. Entonces, por esa razón es que ni siquiera los médicos deberíamos hacer tratamientos a ciegas y mucho menos las personas automedicarse, ni mucho menos, ¿cierto? Una pregunta final, dicen que un promedio de la práctica de la citología cada año, ¿eso es un parámetro universal o puede ser antes o demorarse más? Las guías respecto a citologías han cambiado. Recordemos que las citologías no se usan para identificar vaginosis, sino para prevenir el cáncer de cuello uterino. Sí, pero son profilácticas. Se recomendó mucho tiempo que fueran cada año,
y algunas EPS también lo recomiendan todavía, pero es más para mantener la adherencia de las mujeres, porque si usted le dice a las mujeres que ya puede ser cada 3 años, se demoran 5 en vez de 3. Bueno. Pero lo que se dice es que si lleva, por ejemplo, la mujer de más de 25 años, que es cuando se recomienda empezarlas, tiene 3 seguidas normales, ya lo puede espaciar a cada 3 años, ¿cierto? Pero esas recomendaciones es mejor individualizarlas, porque hay personas con poca adherencia, que usted le dice cada 3 y se le olvida y vuelve a los 7 años. Y ya vuelves con una infección, perdón, con una patología ya grande, ¿cierto? Ya avanzado de pronto. Sí. Muy bien, doctor Juan Miguel, doctor Edier, gracias por la información. Yo sé que esto va a aportar muchas ideas y muchos conocimientos que pueden utilizar las personas para prevenir este tipo de enfermedad. En el momento que de pronto de frente a alguna enfermedad, pues tienen muchas opciones, y si a ustedes les parece, necesitan y no han podido conseguir el EPS, está demorando mucho que lo llamen a la consulta, pues el doctor Edier, el doctor Juan Miguel están en Bello. 319-588-0145. Doctor Edier, ¿cuál es el teléfono? 319-588-0145, muy fácil de llegar, en todo el marco del Parque de Bello, frente a la iglesia, entrando por Droga La Rebaja. Muy fácil. Doctor Juan Miguel. Doctor Eugenio Oyentes, el teléfono es 319-588-0145, pregunten por nosotros, los atenderemos. Bueno, muy bien, gracias por la información, estaremos en contacto de nuevo. Muchas gracias, doctor Eugenio. El informativo de Laboratorio Soluna. Ahora, el consultorio de la doctora Jessica Gómez Ocampo propone la nutrición a través de la piel, con terapias regenerativas como el suero rico en factores de crecimiento, escleroterapia y los tensores, terapias para reducción de grasa localizada y moldeamiento de la figura corporal, sueroterapia, entre otras. Mayores informes en el teléfono 329-8699, celular 300-423-2857 y pregunte por las promociones de cada mes. Doctora Jessica Gómez Ocampo, 329-8699.